Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. ¿Cómo están, chicos? Les habla el profesor Francisco Bazán. El tema que vamos a ver hoy día es el reino monera. ¿Cuáles son las características generales del reino monera? Bueno, primero son organismos procariontes, muy sencillos y unicelulares. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Al ser procariontes significa que su membrana nuclear no existe, no tienen membrana nuclear, es decir, no tienen carioteca, tampoco tienen organelas, tienen un organoide que vamos a ver más adelante, y son una estructura celular muy simple, muy rudimentaria. Algunas bacterias necesitan oxígeno, a eso se le llaman bacterias aeróbicas. Otras no lo necesitan y se le llaman bacterias anaeróbicas, ¿no? Las bacterias pueden vivir de manera individual o en grupo. ¿Okay? Algunos se desplazan por medio de cilios o flagelos, ya vamos a verlo. Se encuentran en hábitats terrestres, acuáticos, incluso en el cuerpo humano, ¿no? Nosotros vivimos por ellos. Se reproducen de manera sexual, rápida y de forma efectiva. Estos se multiplican por escisión, o sea, por separación o bipartición. Ya vamos a ver cómo es esa reproducción. Tienen nutrición heterótrofa, ¿no? Saprofita, es decir, se alimentan de materia orgánica descompuesta. Parásita, cuando viven a expensas de un huésped. Y también autótrofa, es decir, bacterias que realizan fotosíntesis. ¿Correcto? Muy bien. La morfología, cómo está organizado morfológicamente, su formación morfológica es variada, ¿no? Algunos tienen forma redonda, de bastón, sacacorchos, etc. ¿Okay? Se divide en dos grandes grupos, el grupo bacteria, ¿de acuerdo? De que vamos a hablar ahorita, y el grupo cianobacteria, que es un tipo de algas. A ver, el grupo bacteria, ¿de acuerdo? Son células poco evolucionadas, aquí tienes una bacteria, ¿no? Son los más abundantes del reino monera. Se encuentran en cualquier parte, en cualquier ambiente, tanto en tierra, en agua, en aire, ¿ya? En las cosas que tocamos, que comemos, en fin, ¿de acuerdo? Hay en todo sitio, hay bacterias. Han producido grandes epidemias a nivel mundial, en el caso del cólera o la peste negra, ¿no? ¿Correcto? Carecen de núcleo, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? No tienen carioteca. Ahora, el ADN que contiene usualmente cualquier núcleo está disperso, está libre y desnudo en el citoplasma. ¿Sí? Algunos presentan flagelo, y lo tienes, mira, como sirven de estructuras para la locomoción, es decir, para el desplazamiento de la bacteria. ¿Sí? Muy bien, otros carecen de flagelos, pero tienen cilios, que también sirven para el desplazamiento. Ahora, a continuación lo vamos a ver. En la parte externa de la membrana de algunas bacterias, correcto, aparte de la membrana que poseen, hay una pared celular compuesta prácticamente de peptidoglucanos, es decir, combinación de aminoácidos o proteínas, que es lo mismo, y azúcares, ¿no? Que le dan esa rigidez que necesita la bacteria. ¿Sí? A ver, también algunas otras bacterias presentan una capa externa, ¿ya? Que se llama cápsula, que está mostrando la capa externa, que casi siempre está compuesta por una sustancia que le permite a la bacteria adherirse, pegarse a la superficie, ¿ya? Ahora, el quitar la cápsula, cuando se le quita la cápsula a las bacterias, estas se vuelven inofensivas, ¿ok? Ahora, las bacterias presentan una alimentación variada. Hay de aquellas que hacen nutrición autótrofa, ¿de acuerdo? Es decir, fabrican su propio alimento. Y dentro de este grupo encontramos a las fotótrofas, son aquellas que realizan fotosíntesis, ¿ya? El proceso de fotosíntesis que realizan las bacterias es diferente al proceso fotosintético que hacen las plantas,
En el caso de las plantas se elimina oxígeno al medio ambiente como producto de desecho, como subproducto. Pero en el caso de las bacterias fotótrofas, ¿no? Aquellas que hacen fotosíntesis, pues la diferencia está en que ellos no producen oxígeno. O sea, no hay liberación de oxígeno como subproducto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Hay bacterias quimiótrofas eh, que obtienen energía de las reacciones químicas que realizan. Y a el otro grupo de las heterótrofas, que evidentemente ya son bacterias que necesitan, ¿no? Se alimentan de otros seres vivos. Ahora, dependiendo del tipo de nutrición heterótrofa, se dividen en saprofitas, ¿no? Que son las bacterias que viven a expensas de la materia en descomposición, de la materia orgánica en descomposición, y hay parásitas que viven a expensas de otros animales o vegetales en este caso. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver la estructura, digamos, elemental de una bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Okay? Hemos separado en partes para poder observar sus partes. A ver. Lo primero que vamos a ver de una estructura bacteriana, de una célula típica, de una bacteria típica, lo siguiente. Vemos en la parte externa, que está de color verde intenso, ¿de acuerdo? Es la cápsula, que sirve de protección frente a los anticuerpos y evita la pérdida de humedad. Está formada por polisacáridos. Las bacterias con cápsulas son las más virulentas. La pared celular, ¿no? Que es rígida, dúctil y elástica, formada por peptidoglucanos. También a continuación tenemos la membrana celular, o membrana plasmática. Es semejante a la eucariota, ¿ya? Es una envoltura que rodea al citoplasma, es semipermeable y forma los mesosomas. Es esta estructura de acá, vamos a ver a continuación. Un mesosoma es una provisión hacia el interior de la membrana, ¿de acuerdo? De la membrana. Y es acá donde se produce energía, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos al citoplasma, ¿no? Que es el lugar donde están los ribosomas. Ya vamos a ver aquí el ribosoma. Ah, pues un ribosoma. Y las dos inclusiones o gránulos de reserva, como la grasa, las inclusiones de grasa y azúcares. ¿De acuerdo? En las bacterias autótrofas se encuentran los cromatóforos, que es el lugar donde se almacena la clorofila. ¿De acuerdo? También una bacteria típica presenta esta estructura que se llama flagelo, ¿no? Es filamentoso y es único, generalmente es único, ¿de acuerdo? Pero ahí pueden haber dos o pueden haber más, ¿de acuerdo? Pero en este caso hay un solo flagelo. Es filamentoso y de longitud variable. Interviene en la locomoción, o sea, el desplazamiento de la bacteria. El plásmido. El plásmido es un resto de ADN, es un fragmento de ADN que contiene la información que va a hacer que esta bacteria sea resistente a los antibióticos, haciendo esta bacteria una bacteria patógena, es decir, aquella que produce una enfermedad. Cilios. Bueno, los cilios, llamados pilis, llamados pelos o fimbrias, son cortos y numerosos, sirven también para la locomoción. Bueno, la bacteria también presenta estas estructuras llamadas ribosomas, que es el único organoide que tiene la bacteria. ¿Ya? Es el único organoide que tiene la bacteria. ¿Cómo se llama? Ribosoma. Está compuesto por ARN, o sea, ácido ribonucleico, interviene, en la síntesis de proteínas. Y finalmente presenta un cromosoma, ¿de acuerdo? Un cromosoma, contenido nuclear, ¿de acuerdo? O el ADN, es lo mismo. ¿Okay? Esta molécula de ADN es de forma circular. Aquí está toda la información genética. El lugar que ocupa el ADN, el cromosoma, ¿vale? El lugar que ocupa se llama nucleoide. ¿Ya? No te olvides. ¿Cómo se reproducen? Bueno, las bacterias se reproducen de forma asexual y sexual, ¿no? Asexual es cuando se produce, por ejemplo, la bipartición, ¿no? ¿Qué cosa es una bipartición? El contenido nuclear, el contenido del ADN, ¿no? El ADN se separa en dos hebras iguales, idénticas, con la misma información, se empieza a separar. Cuando se separa totalmente, el citoplasma empieza a estrangularse y se forman dos células hijas.
acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La reproducción sexual tiene que ver con el intercambio de fragmentos. ¿Ya? A este intercambio de fragmentos se llama conjugación bacteriana. Es decir, hay una célula receptora y una célula dadora. Se unen a través de su citoplasma. La célula dadora va a entregar, ¿no? Va a entregar un fragmento de su información genética, ¿de acuerdo? Y se intercambia de esa manera, ¿no? Hay un puente de conjugación inclusive ahí. Cuando se da toda la información de una a otra, entonces se separan finalmente. Y de esa manera se reproducen. ¿Ah? Formas. Existen tres formas básicas de las bacterias. Las hay de cocos, que son esféricas, los bacilos, que son alargadas, de forma de bastoncito, y las espirilas, que son alargadas en forma de espiral. ¿De acuerdo? A ver, veamos la primera. Primero veamos los cocos. Cocos. Ahí está. Los cocos, ¿de acuerdo? Que son, como dije, esféricos. Coco, simple. Cuando está en dúneo se llama diplococo. Cuando está en fibra se llama estreptococo. Y cuando está en forma de racimo se llama estafilococo. ¿De acuerdo? Ahora, de estos que ahorita vamos a mencionar, tiene que ver con una enfermedad que se llama neumonía. Lo produce el neumococo, el diplococo. Un diplococo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La forma bacilo. De los bacilos tenemos la forma bacilo, los cocobacilos, la forma empalizada, los diplococos, diplo 2, ¿no? La forma espiroqueta, y los streptobacilos que forman fila, ¿de acuerdo? De ellos, el más conocido es el bacilo. ¿Por qué? Porque produce una enfermedad que ustedes conocen con el nombre de tuberculosis. ¿Ah? No te olvides. Y la forma espirilo, ¿no? La forma espirilo, ¿qué es esta forma? ¿No? Que es vibrio, en forma de vibrio, en forma espirila y de espiroquetas. ¿Ok? Muy bien. A ver, de estos, el vibrio es el causante de una enfermedad conocida con el nombre del cólera. El cólera, ¿no? No la cólera. Chicos, muy bien. Ahora, vamos a mencionar algunas especies bacterianas, ¿no? Especies bacterianas, especies, nada más, ejemplos bacterianos. Tenemos a los lactobacilos que sirven para producir, cortar la leche, producen ácido láctico, y se utiliza de forma industrial para la producción de queso. Los bacilos, como hemos dicho hace un momento, es productor de antibióticos también, como proteasas e insecticidas. Los streptomicinos, ¿no? Los streptomicinos o los streptomices producen antibióticos, como la neomicina, la streptomicina, la tetraciclina, todos ellos antibióticos. Y la famosa Escherichia coli, por ejemplo, es conocidísimo porque vive en la flora intestinal, ¿no? En el tracto intestinal vive. Y proporciona vitamina B y vitamina K, ayuda a sintetizar estas vitaminas, ¿correcto? La Escherichia coli. Ahora, hay algunas bacterias perjudiciales, sí, por supuesto. El caso de la salmonela, ¿no? Que produce la famosa salmonelosis. Es una infección que provoca calambres estomacales, ¿correcto? Está en la cáscara del huevito, en la cara de marcosillas, etc. El Clostridium botulinum, que produce una enfermedad conocida con el nombre de botulismo, que digamos que su parte final produce fallos respiratorios, ataca el sistema respiratorio. Las bacterias perjudiciales también está la Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis, ¿no? La TBC, ¿no? El Virium cólera, como te mencioné que provoca severos problemas o desórdenes digestivos, ¿no? Y el otro grupo, ¿no? Es de las cianobacterias. Las cianobacterias llamadas algas verde azules, ¿no? Ciano es azul, ¿de acuerdo? Tiene una estructura simple, ¿ok? A ver, primero tenemos la vaina mucilaginosa, ¿no? Esta parte celeste que ves acá. Está formada por pectinas, ¿no? Que son un grupo de proteínas, protege de la deshidratación y favorece el movimiento, ¿de acuerdo? Tenemos una pared celular que posee celulosa, muy importante, que sirve para proteger el contenido interno, ¿de acuerdo? Tienen unas laminillas fotosintéticas, que es donde se van a almacenar o contienen los pigmentos que captan la energía solar. ¿Ya? De ahí se desarrolla para desarrollar fotosíntesis, ¿no? Y además se recuerda que el lugar que ocupa el contenido nuclear, ¿no? Se llama nucleoide. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Se reproducen por biopartición, igual que las bacterias, ¿te acuerdas? Que te decía que se separa el
contenido nuclear en ambos lados, se invagina la parte de la citoplasma, se invagina y se separan dos células hijas. Muy bien. Ahora, tenemos algunas especies de cianobacterias, por ejemplo el nostoc, que es la fijadora de nitrógeno, y tenemos el nostoc, ¿no? Que vive en algunas zonas andinas, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos al Cylindrospermosis mopsis rossibrowski, ¿no? Que es tóxica, ¿no? Vive en lagos y genera generalmente vómitos y malestares, ¿correcto? La Chirostrix arenicola es una alga verde azulada, ¿no? que tiene una particularidad, vive en lugares muy extremadamente salados. ¿Ok, chicos? Bueno, eso ha sido el tema de hoy día. De acuerdo al Reino Monera, no se olviden, ha sido un placer estar con ustedes. Habló el profesor Francisco Bazán. Espero verlos pronto. Cuídense mucho, por favor. No se expongan, ¿de acuerdo? No se expongan innecesariamente. Un abrazo, chicos. The leaders of today, tomorrow, and forever.